en una habitación cualquiera del Museo Nacional de Historia en Lima. En esta casa que habitó Simón Bolívar y que está situada en lo que fue Magdalena la Vieja, los exteriores de Lima en esa época. Queremos llamar su atención sobre varias cosas en esta habitación, y la primera de ellas es esta pintura de Gil de Castro, el hombre que nos ha dejado la mayor cantidad de testimonios en cuanto a retratos de personajes de nuestra independencia. Y generalmente nos preguntamos, bueno, ¿y qué valor tiene esto? La pintura es mala. ¿Es malo el cuadro? Vamos a detenernos un instante. Indudablemente los colores son planos. No hay claroscuro, no hay trabajo de sombras ni de luz. La postura de la figura es forzada, es estática, es poco natural. Pero vamos a los detalles. ¿Cómo se trabaja el bordado en la ropa? Los botones. ¿Con qué detalle se trabaja, por ejemplo, esta condecoración? En que se lee perfectamente incluso lo que dice en este circulito en torno a la imagen que tiene en el centro. Igual con la medalla de la otra condecoración. Luego de estos detalles perfectamente trabajados de la ropa, el rostro. Lo que se descuidó en cuanto a luz y efectos y en postura en el resto del cuadro, sí se cuida en el rostro, donde Gil de Castro busca la más perfecta fotografía de las facciones. Y en eso está el mérito, el valor histórico de la pintura de Gil de Castro. Llamar su atención hacia este rincón donde encontramos dos acuarelas. Usted puede advertir el tamaño de los cuadros. ¿Qué tienen de singular? Fueron pintadas por don Bernardo O'Higgins. Buenas noches. Hoy cerramos este ciclo de programas sobre los O'Higgins y lo haremos desde el lugar que a la postre fue la última morada, tanto de don Bernardo como de don Ambrosio O'Higgins. Hoy vamos a visitar, a recorrer junto a usted la ciudad de Lima. Lima, capital del Virreinato del Perú, es la ciudad más poderosa de España en América durante el siglo XVIII. Desde aquí se gobiernan grandes territorios. Ambrosio O'Higgins, el irlandés nacido en el condado de Sligo, Irlanda, el hombre que a fuerza de sus propios méritos se alzó desde simple delineador a gobernante de Chile, es nombrado virrey el 16 de septiembre de 1796. Vestido de limeña del siglo XVIII, dice la identificación. Bajita parece. Estamos en la Galería de los Virreyes. Un pedazo de historia junto a nosotros. Los retratos de todos los virreyes del Perú, hasta el último, de la Serna, derrotado en Ayacucho. Entre los nombres, los rostros que encontramos en esta galería, varios directamente relacionados también con la historia de Chile. Algunos que iniciaron su carrera en Chile antes de llegar al Virreinato del Perú, como este hombre. El excelentísimo señor don Ambrosio O'Higgins de Vallenar, barón de Balenari, marqués de Osorno, teniente general de los Reales Ejércitos, superintendente general de la Real Hacienda, pasó de presidente del Reino de Chile a este Virreinato del Perú. Entró en Lima el 6 de junio de 1796.
y murió en esta capital el 18 de marzo de 1801. Don Ambrosio O'Higgins. De don Ambrosio O'Higgins todavía quedan rastros del camino que fue una hermosa alameda entre Lima y el Callao, que en esos días, ¿no es cierto?, eran 2 largas leguas. Esas 2 largas leguas tuvieron una hermosa alameda que fue producto de don Ambrosio. Don Ambrosio hizo otras tareas de gobierno. Desgraciadamente no quedó memoria, ni el general Mendiburu pudo hacer un artículo cabal biográfico en su diccionario. Pero el hombre como carácter, ¿dejó alguna marca trascendente? Sí, su rectitud, su eficiencia y su sentido militar. A pesar que Palma lo recuerda donosamente en otros aspectos de su mocedad, pero el recuerdo, ¿no es cierto? Y todos cuando hemos ido a la vieja iglesia de San Pedro, la iglesia de la Compañía de Jesús, nos encontramos, ¿no es cierto?, que allí está enterrado el virrey inglés, como se le llamó en la época, que por no querer ser inglés, sino muy irlandés y muy católico, dejó las Islas Británicas. Ahora hay otro O'Higgins, don Bernardo O'Higgins, que está directamente ligado también a la historia del Perú. ¿Cuál es el lugar para usted, como historiador peruano, de don Bernardo O'Higgins en la historia del Perú? Mi querido Patricio, don Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, cuando se entregaron los restos de don Bernardo O'Higgins, se dijo, y con razón, que don Bernardo O'Higgins era peruano como chileno, que ustedes tenían más títulos y por eso se daban los restos. Pero pensando en esa forma, yo diría que casi todo el territorio peruano, porque lo veo desembarcando en el Callao, lo veo en los momentos difíciles de las guerras de la independencia en Trujillo, recorriendo la costa, en el interior, marchando hacia el sur, dando su consejo a Bolívar, regresando y viviendo, ¿no es cierto?, entre Lima y las haciendas de Montalbán y Cuiva, que eran las que se le dio por sus servicios. En el Perú no es el general O'Higgins, en el Perú es el gran mariscal O'Higgins. ...150 kilómetros al sur de Lima, junto al pueblo de Cañete, se extiende la vieja hacienda Montalbán. A esta hacienda llega a establecerse don Bernardo O'Higgins el año 1825. Interior del portón de entrada a las casas de la hacienda. Voy a intentar abrirlo. Ha crecido la vegetación en torno y sobre el portón. Pesado trabajo en fierro del portón mismo, hay detalles como este, seguro para la puerta.
principal a la casa con respecto a este portón, que no es exactamente la galería que da sobre un terreno eriazo, que en la actualidad es lo que primero encuentra el ojo del visitante. De la casa es actualmente una guardería infantil. Incluso sentimos el olor característico de los niños de pocos años cuando tienen que depender absolutamente del cuidado ajeno. La señorita es una de las personas. ¿Cuál es el título exacto suyo, señorita, para atender este cuidado de niños? Usted es ama de, me dijo. Ama de guardería. Ama de guardería. ¿Cuántos niños? Bueno, en la mañana tenemos alrededor de 60 niños y por las tardes ya tenemos poco. ¿Qué edad tienen esos niños? Bueno, tenemos de 1 mes hasta los 3, 5 años que asisten al jardín. ¿Y quiénes son estos niños? Bueno, los niños son hijos de los trabajadores, los obreros de la cooperativa. ¿Usted sabe que esta fue la casa de un prócer de la independencia americana? Bueno, no sé eso, no sé. ¿Usted conoce a don Bernardo Higgins? No, yo no he llegado a conocer, pero sí al señor Pedro Beltrán. ¿Perdón? ¿Sí? El que está monumentado aquí. Ahí a la entrada de... Sí. Claro. Ese es don Bernardo Higgins. Ajá. Ese rato fui yo por la letra que yo he leído, así escuchaba así. ¿No quiere contestarme? Ya no, pero ya me cansé de hablar de ella. Ya se cansó de hablar.
Díganos. Joseph. No, así nomás. Yo lo tengo. Estamos de acá del cooperativo Terremoto, trabajadores de acá de... Ya. Es la calle Bellavista, número 181, sastrería de Demetrio Higgins. Hay una tarjeta por aquí que dice sastre cortador. Acá dice pantalones a la medida y en solo 24 horas. El precio impone la calidad. Acá tenemos otra advertencia. El 50% a cuenta de todo trabajo. Aquí está don Demetrio O'Higgins. ¿Está bien el negocio, señor O'Higgins? Bueno, regular, ha bajado un poco, sí. Ha bajado, mucho ha bajado. ¿Usted hace solo trajes para caballeros? Sí, nada más que para caballero, nada más. ¿Usted estudió esta profesión o es autodidacta? Bueno, yo la aprendí de muy pequeño, ¿no? Pero he estudiado muchos libros de varias academias. ¿Quién le enseñó esto, su padre? No. Un maestro llamado Nicanor Cubilla. ¿Es usted descendiente de don Bernardo Higgins? Directamente, sí. ¿Cómo va esa línea? ¿Podemos seguirla? Don Bernardo. Demetrio, Belisario, mi padre Francisco Higgins y yo. Ya. Su padre Francisco, hijo de Belisario, hijo de Demetrio. Es decir, mi padre, hijo de Belisario, y Belisario, hijo de Demetrio, y Demetrio, hijo de Bernardo. ¿Esto consta en las partidas de nacimiento aquí en el registro? Sí, en el registro, todo está registrado, todo está firmado por cada uno de sus hijos. Ya, ¿y está exactamente reconocido cada uno de estos hijos en la línea de descendencia? Sí, el único que no se llegó a firmar fue Belisario. Quién sabe por motivos mayores o cuando él no estuvo acá, porque él estuvo de viaje por Europa. Pero sí, cuando llegó lo tuvo a su lado hasta la edad que él murió envenenado. Es decir, murió envenenado Demetrio. Belisario estaba a su lado. Quedó muy niño, sí. Muy niño quedó Belisario. ¿Es usted el único descendiente directo? No, todos los O'Higgins somos directos. ¿Y cuántos O'Higgins hay aquí? En la actualidad hay más de 200. Bueno, por parte de mi padre, por parte de mi tío, nosotros somos 10 hermanos. Yo tengo 10 hijos. Y todos los hermanos son casados. Todos tienen familia. ¿Tienen ustedes alguna conciencia especial de lo que significa ser un O'Higgins? Con mucho orgullo le llevamos el apellido. Es una honra para nosotros llevar el apellido Higgins. ¿Sabe usted algo de don Bernardo Higgins? Bastante. Conozco casi toda su historia. Él nació en Chile, en Chillán. Su madre fue Isabel Antonia Riquelme y su padre Ambrosio O'Higgins. Ya veo que conoce la historia de don Bernardo. Respecto a los bienes de don Bernardo Higgins, ¿ustedes no alcanzaron ninguna participación en eso? No, nada de bienes. La hacienda de Montalbán que el gobierno le dio a Bernardo por los servicios prestados al Perú, al morir él quedó su hermana. Cuando ya fue de mayor de edad Demetrio pasó a Demetrio, pero Demetrio murió envenenado y los papeles quedaron todos no en regla, sí, hasta la fecha quedaba así. Ahora usted en sí mismo, en su carácter o en alguno de sus hijos, ¿encuentra algo de don Bernardo Higgins? ¿Reconoce algunas cualidades de él en usted? ¿Cree que tiene una herencia de ese tipo también? ¿Cómo no? Sí. ¿Qué, por ejemplo? Físicamente casi todos los O'Higgins se parecen. ¿Usted tiene algún parecido con don Bernardo Higgins, piensa usted? Sí. ¿En qué, por ejemplo? Bueno, en mi nariz, mis entradas, en el físico, del corte de cara. ¿Cuáles entradas dice usted? Entrada en el cabello. A ver, muestre. Y son estas Ya. entradas, pues. Bueno, en la nariz. Y así casi todos, lo que han visto en la fotografía de Bernardo, y todos ven pues, en la familia O'Higgins un parecido, pues. Bueno, podemos sintetizar diciendo que papeles no hay que atestiguen nada de lo que se ha dicho ahí. Don Luis Valencia
entremos a ciertas verificaciones. ¿Qué validez le concede usted a un testimonio como el que da este caballero que dice parecerse incluso a don Bernardo? Bueno, yo lo conocí a este señor, pero me di cuenta por los papeles que puso en mis manos que eran solo recortes de prensa, que no tenía asidero la versión de él. Más adelante hice averiguaciones, investigaciones. Efectivamente llevan legítimamente el apellido Higgins, pero no son descendientes de O'Higgins. Don Bernardo y a su vez también don Demetrio tuvieron muchos esclavos. Y a estos esclavos, cuando les concedían la libertad, a algunos, como los esclavos no tenían apellidos, los amos les donaban su apellido. Hay muchos O'Higgins, invariablemente en la zona de Cañete, pero que son descendientes de los esclavos, a quienes O'Higgins o su hijo les obsequiaron el apellido. ¿Conoció usted alguna vez, don Luis, algún descendiente directo auténtico de don Bernardo en el Perú? Exactamente. Hasta hace unos 10 años atrás, más o menos, vivió una bisnieta. El nombre de ella preciso no me acuerdo ahora, pero era de apellido Mifflin O'Higgins, porque descendía de la única hija de don Demetrio que fue reconocida legalmente. Efectivamente, don Demetrio murió envenenado, pero fue por accidente. Él estaba preparando un aperitivo en compañía de un sacerdote ahí en la hacienda de Montalbán, y porque entonces no existían los licores en la forma como vienen hoy día, tomó un frasco pero se equivocó y echó un veneno. El sacerdote casi murió, estuvo muy mal, y don Demetrio no se pudo reponer. Ahora que usted está específicamente con don Demetrio O'Higgins, don Luis, alguna vez hemos leído por ahí que la relación de don Bernardo con Demetrio no era todo lo cariñosa que podía darse. Alguien dice que no le sentaba a la mesa, por ejemplo. Sí, efectivamente, don José María de la Cruz refiere eso. Cruz estuvo unos 10 días viviendo en casa de O'Higgins durante el periodo de la expedición restauradora. La verdad es de que O'Higgins le dio una disculpa, una razón de por qué no estaba, que era perfectamente legítima. Y es de que el muchacho estaba atendiendo el almacén. O'Higgins vivía de las ventas que hacía de azúcar en el almacén que tenía junto a su casa. Y efectivamente en esos momentos de las comidas, el muchacho tenía que estar atendiendo el almacén. Pero don Bernardo lo educó bien. Y yo encontré las actas de unos exámenes a los que Demetrio O'Higgins se presentó en un colegio que estaba en la calle de Melchor Malo, que queda junto a la catedral. Y era el colegio de un señor Pacheco. Y de ahí resulta de que el muchacho, entre más de 20 y tantos alumnos, tenía muy buena posición, muy buen lugar, porque ocupaba el 4º lugar. Si hubiera sido, digamos, maltratado en su familia, ese muchacho no habría habría respondido ciertamente en esa forma de ser un alumno más o menos brillante. Por lo demás, O'Higgins lo educó hasta la edad precisa, más o menos los 19 años, y en esa época, cuando cumplió los 19 años, lo trajo a su lado ya para que le colaborara en las necesidades hogareñas, digamos, económicas de la familia. Lo puso primero en el almacén, que era un cargo de mucha responsabilidad, que antes lo llevaba él personalmente, y en varias oportunidades se acompañó de él para llevarlo a Cañete, para que se adentrara en las tareas de la hacienda. Y en general hizo la vida normal de un hijo de familia. Ahora me queda una última pregunta que hacerle, don Luis, y es, en las acuarelas que mostramos al comenzar este programa, ahí en el museo, dice en forma manuscrita abajo, fueron pintadas por don Bernardo Higgins. Entonces uno piensa, si uno pinta algo, la firma no pone, fue pintada por, Sí, efectivamente dice así, pero esa es letra de Demetrio Higgins. Él no supo que en realidad esas pinturas no son de don Bernardo. Jamás estuvo don Bernardo en Huaura, empezando. Enseguida, este paso del Numancia a las filas patrias fue en... ¿Qué es lo que representa el cuadro? Fue en 1821. O'Higgins estaba en Chile.
llegó al Perú en 1823. Y por último, ya le dije, jamás estuvo en Huaura. Y por último, el que sí estuvo, y de quién son los cuadritos estos, porque tienen la factura precisa de él, son de Charles Wood. Es un norteamericano que formó parte de la expedición libertadora, que era un gran dibujante, un gran acuarelista. Hay muchas acuarelas pintadas por él de diversos aspectos de las campañas, tanto de la independencia como de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Charles Wood también es propiamente el autor del actual escudo nacional chileno. En todo caso, don Luis, hay datos fidedignos de que don Bernardo efectivamente tuviese una cierta habilidad para la pintura y practicar. Sí, claro. Sí. Don Bernardo tenía una habilidad muy particular. Es decir, aprendió un sistema de pintura, pero que era el miniaturismo, que solo se hacía en planchas de marfil muy finitas, de un tamaño muy chico. Existen 2 miniaturas pintadas por O'Higgins que se conservan en el Museo del Carmen en Maipú. Bueno, don Luis, como este es nuestro último programa y este es el último instante en que tengo el placer de conversar con usted, quiero agradecerle muy sinceramente el que haya llevado nuestros reportajes a otro nivel, con sus conocimientos, con sus puntualizaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en estos programas. Para mí ha sido muy placentero y poder colaborarles en esta tarea de explicar la vida del prócer a través de este interesante programa. Muchas gracias, don Luis. Y nosotros vamos entonces al último momento en que seguimos la ruta de los O'Higgins. Vamos a la casa de don Bernardo en Lima. Este es el primer patio de la casa de don Bernardo O'Higgins en la antigua calle Espaderos, actual Jirón de la Unión, en Lima. Y la parte de la casa que ha permanecido más inalterada. Aquí vemos las ventanas protegidas con fierro forjado de que nos hablan las crónicas de la época. En esta sección de la casa se ha desarrollado la vida. Exactamente frente a mí, a través de este patio de luz, la habitación en que se supone habría fallecido el prócer. Sección baja de la casa y del primer patio, lo que se usaba en aquella época. Aquí se realizaba el aprovisionamiento de la casa. Entraban los comerciantes con sus productos que se vendían por sacos, por canastos, para mantener la actividad doméstica de los dueños, y también en este patio la descarga de los productos que eventualmente don Bernardo trajo desde la hacienda de Montalbán a su casa de Lima para ser vendidos en una tienda que abrió justamente él a la calle Espaderos, tienda que fue atendida por su hermana Rosa y por su hijo Demetrio. En el lugar, puesto que es a la calle donde estaba esa tienda, actualmente hay tiendas de baratillo, pero no es la imagen de don Bernardo Higgins la que se recorta en los pequeños aretes de fantasía que se venden. Es la de Abraham Lincoln. El resto de la casa está ocupado actualmente por el Instituto Riva Agüero. Hay una sala de exposición que se abre una muestra de arqueología al público y es una sala que calculamos es una remodelación de varias salas de la casa antigua. A comienzo de siglo funcionaba acá un banco, entonces creemos que esta sala ha sido adaptada a las funciones de ese banco, que para nosotros, para la muestra, es muy adecuada, pero como una casona del siglo pasado ha perdido en parte su sabor original. Ahora, fuera de eso, ¿ustedes arriendan a inquilinos parte de la casa y además tienen oficinas, laboratorios?
La parte baja, que es la principal, es la parte de investigación de la universidad. Y en la parte alta, desde comienzo de siglo, hay inquilinos, los que todavía no se ha podido sacar del sitio, aunque es interés de la universidad desalojarlos o sacarlo de ellos y dedicarlo exclusivamente a los intereses de la investigación. Según decía esta señora Isabel Moreno, que esto todo abarcaba el comedor, las 3 piezas. O sea, la oficina, la 2, la 5 y nosotros que somos las 6. Ya. Ahora, ahí en el patio también me decía usted. Sí, nos contaba que todo el patio, o sea, desde allá de la esquina hasta acá, la oficina 5, 7 y 9, era el dormitorio del prócer O'Higgins. Pero cuando ya se ha alquilado la casa, o sea, se ha subarrendado, entonces el señor que tomó la casa la subdividió y formó las 3 oficinas, tanto como estos 3 oficinas de acá que formaban el comedor, ¿no? Ahora, en todo este tiempo que ustedes han vivido aquí, habrán pasado temblores que son tan propios de nuestro país, terremotos. Desde luego, nos contaba esta señora Isabel que ella, por ejemplo, había pasado de a 3 terremotos. Nosotros hemos pasado acá 3 también. Y nos contaba, por ejemplo, que el terremoto del año 1940, ya ella lo pasó acá. Y todos se evacuaron, los habitantes de acá, todos se evacuaron, menos ella. Ella sí resistió acá, por más que le decían, señora, váyase porque la casa, mire cómo queda. Y la casa no le pasó nada. Lo único que se cayó fue la fachada, el frontal del Jirón de la Unión. Eso fue todo lo que se cayó. Después la casa, claro, porque es quincha, se movió. El barro cayó, nuevamente se le ha puesto el barro. Y cada vez que hay un terremoto, se le cae el barro y se vuelve a poner. Ahora, de esta habitación me decían ustedes que, por ejemplo, la madera del techo, señora, es muy especial. Sí, la madera es una madera especial que no sé de dónde la habrán traído porque es demasiado dura. Usted quiere clavar, no puede, no se puede, no entra un clavo. Y después la puerta igualita, es una madera delgada, pero demasiado dura. Ya. Sobre la puerta, el señor me iba a explicar porque me parece que usted considera que es la puerta original, ¿verdad? De madera ahí, nos contaba la señora Isabel. Un segundo, es una cosa de ubicación. Así, por favor. Nos contaba la señora Isabel de que este tipo de madera se presume de que es una madera especial importada porque es tan dura y es delgadita, demasiado dura. Toda esta puerta es la puerta original, ahí está el dibujo. Esta puerta se desdobla, yo ya la he cerrado acá, se desdoblaba en cortina y se incrustaba acá. Tan es así que el comedor ya quedaba en forma recta y las puertas quedaban impecablemente para que pase el prócer. En esta casa vivió los años postreros de su esforzada existencia y en ella falleció el 24 de octubre de 1842 para renacer a la gloria de la inmortalidad. Bernardo O'Higgins, libertador de Chile y prócer de la independencia del Perú. La aventura ha terminado. Esta aventura que comenzó en las verdes colinas de Sligo, al norte de Irlanda, y que termina esta noche en Lima. Nuestro agradecimiento muy especial al académico de la historia, profesor Luis Valencia Avaria. Nuestros agradecimientos también al Museo Pedagógico que nos facilitó diversos objetos, pero principalmente, desde luego, nuestro agradecimiento a quien es el objeto de todo programa de televisión, usted. Ojalá
le hayamos podido transmitir un poco de este sentido de aventura de que hablaba hace un momento, de recorrer lugares indisolublemente unidos al transcurrir en la vida de dos hombres que han sido fundamentales en nuestra historia, don Ambrosio y don Bernardo O'Higgins. Ojalá lo hayamos logrado, ojalá que usted haya disfrutado y ojalá que se haya comunicado un poco esa sensación de que la historia, nuestra historia, es viva y también es una aventura. Muy buenas noches.